Hoy quiero hablarles de un libro publicado en 1930, pero que cuando uno lo lee desde el presente puede resultar sorprendentemente actual. Me refiero a La rebelión de las masas del filósofo español José Ortega y Gasset. Y quiero comenzar con una pregunta fundamental. ¿Realmente pensamos por nosotros mismos? ¿O quizás deberíamos preguntarnos algo todavía más incómodo? ¿Cuántas de nuestras ideas son realmente nuestras? Eso es algo que debiese estar ahí presente en nuestra mente. Lo que pensamos sobre política, educación, éxito, belleza, relaciones, dinero, felicidad o incluso sobre nosotros mismos. ¿Lo hemos pensado profundamente? ¿Te has detenido a pensar eso? ¿O simplemente hemos aprendido a pensar como piensa nuestro grupo o como piensan los demás? Esta es una de las grandes preguntas que podemos extraer de Ortega y Gasset. Y quizás hoy, en una sociedad dominada por las redes sociales, los algoritmos, las tendencias, las opiniones inmediatas, esta pregunta sea más importante que nunca, donde pareciese que no hay criterio. Bienvenidos. ¿Qué es la rebelión de las masas? Cuando Ortega habla de la masa, no está hablando simplemente de personas pobres, de una determinada clase social o de personas sin educación. No está hablando particularmente de esto. Esta aclaración debe ser fundamental. Para Ortega, la masa es principalmente una forma de ser y de comportarse. El hombre masa es aquel que vive instalado en sí mismo. Su centro es él. Es una persona que considera que sus ideas son suficientes, que no necesita cuestionarse demasiado y que espera que el mundo funcione de acuerdo con sus propias expectativas. No necesariamente es una persona ignorante, aunque tiene que ver. Puede incluso ser una persona muy preparada técnicamente, pero el problema es otro. Sí, puede saber mucho de una cosa y al mismo tiempo no tener una actitud crítica frente a su propia existencia. Y aquí aparece una idea muy interesante para la psicología. Y es por eso que está aquí en el canal. Podemos preguntarnos, ¿qué diferencia existe entre tener información y tener pensamiento crítico? Estas son dos preguntas fundamentales. Hoy tenemos acceso a más información que cualquier generación anterior. Pero tener información no significa necesariamente comprender. Esto es vital. Podemos tener miles de seguidores y pocas ideas propias. Podemos consumir cientos de videos y nunca detenernos a pensar. Podemos conocer las opiniones de todo el mundo y desconocer nuestra propia opinión, porque estamos sujetos a la masa, estamos sujetos al condicionamiento de los demás. Es por eso que el hombre masa realmente es un individuo. Ortega establece una diferencia importante entre el hombre masa y lo que denomina una minoría selecta. Y aquí me detengo un poco para hablar de esto. Pero cuidado, no debemos interpretar esto simplemente como una división entre ricos y pobres o tener personas superiores o inferiores. No está hablando de separación. La minoría selecta de Ortega
tiene que ver principalmente con una actitud ante la vida. Es aquella persona que se exige, que reconoce que todavía tiene mucho que aprender, que está constantemente buscando, está en búsqueda de la verdad, que acepta que puede estar equivocado, que no se conforma con repetir lo que todos dicen, no llega a la falacia ad populo, o al menos lo analiza. Por eso podemos establecer una oposición. El hombre masa dice, yo ya sé. Sí, ese que dice yo ya sé es un hombre masa. Mientras que una persona intelectualmente despierta puede decir, y con toda libertad, todavía tengo mucho que aprender. Asume los baches de su ignorancia porque sabe que está en construcción. Y esta diferencia es enorme, abismal, porque el pensamiento comienza muchas veces cuando aparece la capacidad de decidir o la capacidad de decir concretamente, tal vez, probablemente, tal vez estoy equivocado. Por eso que la psicología analiza el conformismo. Aquí es donde podemos conectar a Ortega con la psicología. Y si tiene conexión. El ser humano necesita pertenecer, estar en clan, en tribus, en comunidad. Necesita grupos. Necesitamos de entornos. Pero sobre todo necesitamos de reconocimientos. Necesitamos sentir que formamos parte de algo. Por eso hacemos alianza. Por eso simpatizamos. Esto no es necesariamente negativo. El problema aparece cuando la necesidad de pertenecer comienza a determinar completamente lo que pensamos. Y cuando el entorno es el que me da la idea y la asumo como totalidad. Entonces puede ocurrir algo interesante. Dejamos de preguntar qué pensamos y comenzamos a preguntar qué piensa nuestro grupo, como si fuese una validación de los demás. Si lo validan los demás, entonces, ¿qué piensa mi familia? ¿Qué piensa mi partido? ¿Qué piensa mi comunidad? ¿Qué piensan en el trabajo? ¿Qué piensa en mi entorno social? ¿Qué piensa mi grupo de amigos? ¿Qué piensan los demás como validación? ¿Qué piensa la gente en las redes sociales? Y es que pareciese que es la validación del otro el que me da la identificación. Y cierta manera sí, pero poco podemos determinar y nos podemos confundir esa pertenencia de verdad. Muchas personas piensan algo no significa necesariamente que sea verdadero. Si todo el mundo lo dice, si todo el mundo lo piensa, no necesariamente quiere decir que es lo correcto o lo que es sobre todo la verdad. La mayoría puede equivocarse. Y la historia está llena de ejemplos. Por eso Platón no creía en la democracia. Por eso el pensamiento crítico requiere algo que no siempre resulta cómodo. La capacidad de estar solo frente a una idea. Confrontando la idea, confrontando al autor, confrontando el libro. Eso tiene que ver con las redes sociales, la rebelión de las masas en el mundo digital. Y aquí quiero hacer una pregunta provocadora. ¿Qué habría pensado Ortega y Gasset del TikTok, del Instagram, del YouTube o de tantas redes sociales? Bueno, evidentemente no podemos saberlo. No, Ortega es del siglo XX. Pero podemos utilizar sus ideas para analizar nuestra época. Eso sí podemos hacer. Hoy vivimos en una sociedad donde una opinión puede convertirse en tendencia en cuestión de horas, sobre todo si viene de un artista hablando de política, que lo puede opinar, pero lo puede totalizar. Una persona publica una idea, miles la repiten y se hace una verdad absoluta. Millones la consumen y rápidamente aparece la sensación de que todo el mundo piensa así. Eso me recuerda a lo que decía el propagandista
de la Segunda Guerra Mundial. Di 1000 veces una mentira que se convertirá después de una verdad. Es simplemente el algoritmo mostrándonos aquello que sabe que nos interesa, y es que detrás hay todo en ingeniería. Aquí aparece un fenómeno psicológico muy importante. Sí, algo que a lo mejor no has escuchado con anterioridad. Se llama la cámara de eco. Escuchamos repetidamente opiniones similares a las nuestras. Y esto está bien, pero puede ser peligroso si no tenemos pensamiento crítico. El algoritmo aprende nuestras preferencias, las estudia, nos muestra más de aquello con lo que estamos de acuerdo, nuestras tendencias, nuestras posturas, y terminamos creyendo que nuestra visión representa la realidad, y sobre todo la realidad completa, sobre todo si no cuestionamos, pero quizás solamente representa nuestro pequeño fragmento de realidad, un pequeño fragmento de realidad. El problema no es la masa, sino dejar de pensar, porque todos pertenecemos a un conjunto. Aquí debemos ser cuidadosos, sumamente cuidadosos. No se trata de decir las personas son ignorantes. Todos tenemos algo de ignorancia, desconocemos ciertas cosas. Ni tampoco es una manera de manifestar las masas son malas. El problema es que podemos encontrar en Ortega es mucho más profundo, porque Ortega se fijaba en esto. El problema aparece cuando una persona renuncia voluntariamente al esfuerzo de pensar. Renuncia voluntariamente al esfuerzo de pensar. Y esto es un problema, porque pensar cuesta, porque pensar significa leer, escuchar, comparar, ¿sí? Dudar, investigar, aceptar contradicciones, puntos de vista, en algún momento cambiar de opinión, reconocer errores. Y muchas veces resulta mucho más cómodo repetir, como papagayos. Estamos repitiendo lo que los demás o lo que el otro la hace. Es más fácil decir, eso es así porque todo el mundo lo dice, y esto es una falacia llamada ad populo, que preguntarnos realmente por qué debería creerlo, cuáles son sus fundamentos. La sociedad del yo merezco. Otro elemento interesante de Ortega es la sensación de que el individuo puede considerar normales todos los beneficios que la sociedad moderna le proporciona. Ojo, porque la tecnología, la medicina, la educación, el transporte, la alimentación, el internet, la ciencia en sí, qué decir de la comunicación. La sociedad moderna ha producido enormes avances, enormes avances. Pero existe una paradoja, Cuanto más recibe el ser humano de la sociedad, menos consciente puede ser del esfuerzo que permitió construir aquello que recibe. Damos por sentado ya todo ese trabajo que se ha hecho y podemos trasladarnos a nuestra vida cotidiana. Queremos resultados, pero no siempre procesos. Queremos éxito, pero no siempre queremos disciplina. Queremos reconocimiento, pero no siempre queremos preparación. Queremos libertad, pero no siempre queremos responsabilidad.
Queremos derechos, pero podemos olvidar los deberes. Y esto sí es un problema. Y aquí Ortega nos obliga a formular una pregunta. ¿Qué estamos haciendo nosotros para mantener y mejorar aquello que hemos recibido como legado, como huella? Tenemos una gran responsabilidad. Una de las ideas más interesantes que podemos rescatar de Ortega es la relación entre libertad y responsabilidad. Ser libre no significa simplemente hacer lo que me da la gana, puedo hacer lo que quiera. No, implica responsabilidad. También significa, también significa soy responsable de lo que hago con mi libertad, porque al final no hay ningún acto personalizado. Y esto tiene una enorme importancia psicológica. Una persona madura no solamente pregunta, no solamente pregunta, no solamente se hace la pregunta el de qué quiero, eso es parte, pero también pregunta qué debo hacer, qué consecuencias tendrá lo que yo estoy haciendo, decidiendo, pensando, hablando, qué tipo de persona estoy construyendo, que estoy manifestando. Aquí encontramos un punto de encuentro entre lo psicológico y lo filosófico, entre Ortega y la psicología, porque la psicología puede estudiar nuestros comportamientos, emociones, pensamientos y relaciones, puede ver nuestra conducta. La filosofía, por otro lado, puede preguntarnos hacia dónde estamos llevando nuestra existencia, hacia dónde la estamos guiando con la toma de decisiones que hacemos, porque cada vez que decidimos por nosotros y tenemos consecuencias con los demás. Ahora quiero plantearte una pregunta todavía más profunda. Vamos sumergirnos más en Ortega. Nos gusta pensar que somos individuos únicos. Tenemos nuestro nombre, nuestra historia, tenemos nuestros recuerdos, tenemos nuestros gustos, tenemos todo lo que nos ha sido heredado, nuestra historia, tenemos nuestra personalidad, tenemos nuestros recuerdos. Pero pensemos por un instante, ¿cuántas de nuestras preferencias fueron realmente elegidas por nosotros? Y ciertamente que algunas no han sido, las que son fundamentales no han sido elegidas por nosotros. ¿Por qué queremos determinada ropa, por ejemplo? ¿Por qué queremos determinado teléfono en el mundo del consumo, del material? ¿Por qué consideramos exitoso determinado estilo de vida? ¿Quién te ha dicho de que ese estilo de vida es el que es y no es el de otra persona? ¿Por qué determinadas profesiones tienen más prestigios que otras? ¿Quién lo determina? ¿Por qué determinadas apariencias son consideradas atractivas? ¿Quién lo ha puesto allí? ¿Quién ha puesto esa idea? ¿Por qué determinadas opiniones son aceptables y otras no? En el mundo del funable, en la época del estar funando, el ser humano es mucho más influenciable de lo que suele admitir. Somos muy influenciables. Y reconocer esa influencia no significa perder nuestra libertad. No, somos no. De pequeños y de grandes somos influenciables. Pues al contrario, reconocer esas influencias que nos afecta puede ser el primer paso para recuperar nuestra libertad. Saber que sí somos influenciados, pero que hay una línea delgada entre la decisión y la opción. Ortega plantea este proyecto y estas ideas en su concepción filosófica, su famosa expresión, y esta ojalá nunca se nos olvide: yo soy yo y mis circunstancias. No vivimos aislados,
No tenemos actos personalizados. Nuestra vida está condicionada por una circunstancia o por circunstancias como la familia, la sociedad. Eso, la circunstancia no nos determina la historia, la cultura. Uno no ha optado por eso y eso es lo que determinas y eso va a dar la circunstancia y las decisiones, la economía, la educación, la época en que a ti y a mí nos tocó vivir. Pero las circunstancias no determinan completamente quiénes somos. No habla del todo de quiénes somos las circunstancias. Tenemos que responder ante ella. Esta es la parte de la vida. Responder ante las circunstancias. Por eso podemos entender la existencia como una tarea. No solamente somos lo que hemos recibido, también somos aquello que hacemos con lo que hemos recibido. Y es más vale que aquello que hemos recibido, dejar una mejor herencia a las siguientes generaciones. Y aquí aparece una idea profundamente psicológica. La persona no es solamente un producto de sus circunstancias, también participa en la construcción de su propia vida. O sea que las circunstancias están y hay que confrontarlas, pero mis decisiones también determinan la construcción de la vida. Entonces, por eso llegamos a una pregunta práctica. Una pregunta práctica. ¿Cómo podemos evitar convertirnos en personas que simplemente repiten lo que la sociedad dice? Hay que cuestionar la historia, hay que cuestionar los libros. Podríamos comenzar con 5 ejercicios y te los planteo. Primero, aprender a dudar. A ver, la duda como un método, no de todo, no de todo. Hay temas que son fundamentales, pero sí de nuestras propias certezas. De hecho, Chesterton decía, entro a la iglesia y me quito el sombrero, pero no me quito la cabeza. Y eso que Chesterton pasó del protestantismo al catolicismo. Hay que aprender a dudar. Hay temas fundamentales que están allí. También la importancia de leer, más allá de nuestras preferencias. Hablar con aquellas personas que no solamente piensan como uno. Si solamente consumimos aquellos que confirman nuestras ideas, dejamos de aprender. Y sobre todo, un tercer punto, desarrollar criterio propio. Preguntarnos fuertemente, ¿por qué pienso esto? ¿De dónde viene? ¿Hay algo de herencia? ¿Algo de genética? ¿De dónde viene esta idea? ¿Quién me la puso en la cabeza? ¿La he adquirido? ¿La he cuestionado? ¿Qué evidencias tengo? Si es una opinión, si es algo objetivo, podría estar equivocado. Y cuarto, toda idea o pensamiento, asumir su responsabilidad. Porque pensar por nosotros mismos también significa hacernos responsables de nuestras decisiones. Y esto es lo que nos hace de las grandes ligas en la vida. Quizás la gran pregunta que nos deja Ortega y Gasset no sea ¿quiénes son las masas? Quizás la pregunta más incómoda sea ¿cuánto de masa hay en mí? ¿Cuánto de masa hay? Porque es muy fácil observar a los demás y decir, ellos están equivocados, ellos siguen la tendencia. Es muy fácil. Ellos no piensan. ¿Qué diferencia tienen ellos de mi persona? Ellos se dejan manipular. Pero Ortega no nos obliga a mirarnos a nosotros mismos. Y si nosotros también repetimos ideas, estamos hablando lo que los demás dicen o lo que todo el mundo repite. Y si nosotros también buscamos aprobación, estamos buscando aprobación. Y si nosotros también seguimos tendencias. Y si nosotros también confundimos popularidad con verdad. Si lo que yo digo son opiniones
o si son datos. La verdadera rebeldía quizás no consiste en ir contra todo, no consiste en llevar la contraria a los demás en todo. No consiste también en creernos superiores, porque puede ser la mayor tentación cuando uno tiene el conocimiento. Quizás la verdadera rebeldía intelectual puede comenzar con algo mucho más sencillo, algo más simple. Atrevernos a pensar. Pensar antes de repetir. Pensar antes de juzgar. Pensar antes de compartir. Pensar antes de seguir. Y sobre todas las cosas, pensarnos a nosotros mismos. Te lo dejo de reflexión. Tal vez, la pregunta que quiero dejarles hoy es esta. ¿Cuáles de las ideas que defiendes son realmente tuyas? ¿Cuál realmente son tuyas? No tienes que responderme a esa pregunta en este momento. Pero quizás valga la pena llevarla contigo durante los próximos días. Realmente. Porque una sociedad verdaderamente libre no necesita solamente personas que tengan libertad de expresión. No. Necesita personas capaces de pensar libremente. Gracias por acompañarme aquí en Donde la Mente Trabaja. Les dejo esto para que puedan compartirlo, dale like, mándalo a un compañero. Escúchame también por Spotify en Ataraxia. Y también ya está el ebook, mi segundo ebook, el mapa de los temperamentos, donde podrás tener un manual y aprender un poco de lo que son nuestros temperamentos. Que tengas un buen día, una buena noche o un buen amanecer en el momento en que me veas. Saludos.